Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a dar comienzo a la última de nuestras presentaciones por este año, de este ciclo de charlas organizado por la Red Cono Sur de Investigación en Cuestiones Penitenciarias. Hoy nos acompaña Nicolás Trachtenberg, que es criminólogo, es profesor de la Universidad de Cardiff, en Gales, y es profesor también de la Universidad de la República de Uruguay. Y bueno, Nico nos va a hacer una presentación titulada Medir y explicar la violencia penitenciaria en Uruguay, resultados de un estudio de métodos mixtos. Nico, te vamos a dar aproximadamente 30, 40 minutos para que hagas la presentación y después vamos a abordar un espacio de intercambio con los y las asistentes. ¿Te parece? Excelente. Bueno, entonces, sin más preámbulos, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer participar en este tipo de eventos. Y más con el tema, porque la verdad es que en este tema me empecé a interesar. Fue gracias por la red, gracias por las cosas que Ramiro, Ana y otros estaban trabajando, que despertaron mi interés y me hicieron ver que yo había estado estudiando violencia, como siempre, en el lugar equivocado. Bueno, no en el lugar equivocado, pero siempre como olvidándome un poco digamos, de la violencia en la prisión. Entonces, quiero... Ana, se ve el PowerPoint, ¿no? Se ve perfecto, Nico. Perfecto. Bueno, entonces, este es un proyecto que trabajamos con una colega, Olga Sánchez Rivera, donde ambos, justamente, como les contaba, he trabajado los temas de violencia durante mucho tiempo, pero siempre fuera de la cárcel, siempre estudiando violencia en jóvenes, y cuando me trabajaba en cárcel estaba más preocupado por programas de tratamiento, funcionamiento del programa de tratamiento, si reducían la reincidencia o no, pero no me he metido con violencia y prisión. Y entonces este es un proyecto que justamente busca tratar de explorar este tema y tratar de meterse con estos dos desafíos, el de medir y explicar la violencia, y tratando de usar un estudio de métodos mixtos, es decir, de usar algo que involucra combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Entonces, como una breve introducción, cuando uno se mete en este tema, realmente se da cuenta de que el problema de la violencia es un problema que permea a todos los países, a todas las sociedades, es un problema de todos los sistemas penitenciarios. Como en la violencia en general es un problema bastante complejo, es multicausal, es decir, que no se puede encontrar una gran causa o un gran factor explicativo, sino que hay múltiples. Es un tema muy difícil de diagnosticar. ¿Y por qué en principio nos debería importar este tema en particular, más allá de intereses académicos? Y bueno, en primero, no solo por la preocupación básica de que afecta a los derechos humanos, la dignidad y la integridad de la mayoría de las personas que están en la prisión o en una institución penitenciaria, no solo los internos, sino también los funcionarios y los técnicos, sino también porque además tiene importantísimos costos para el Estado y para la sociedad. O sea, no solo es una cuestión que debe preocuparnos en términos de derechos humanos, sino también cuando queremos tratar de convencer a interlocutores digamos, menos preocupados por los derechos humanos, el argumento de los costos es muy importante. La violencia genera importantes costos económicos en las instituciones penitenciarias, en los estados y las sociedades, en términos no solo de las lesiones que sufren las víctimas de la violencia, sino también de la destrucción de infraestructura. Además, la violencia también genera problemas porque reduce mucho la moral y la motivación de los trabajadores, de los recursos humanos, reduce la legitimidad que tienen muchos los guardias que trabajan en las instituciones, y además también puede afectar significativamente muchos de los programas que implementamos en las prisiones. Es decir, muchos de los programas, ya sea de tratamientos más específicos de reducción de la reincidencia, como más los laborales, educativos o socioeducativos, pueden verse afectados en su integridad, es decir, en su aplicación efectiva, si están aplicados en un contexto de violencia. Y por supuesto, también tenemos evidencia de que las personas que cumplen condena en prisiones o en ámbitos penitenciarios donde hay mucha violencia, eso también empezamos a tener evidencia que se puede traducir en aumentar las chances de que reincidan al salir en la sociedad. Entonces, por todas estas razones, este es un tema que nos debería importar y mucho.
Y paradojalmente, cuando uno se mete a estudiar este tema, se da cuenta de que justamente, si uno mira la investigación, sabemos muchísimo menos donde la violencia penitenciaria es más grave y donde es más importante su conocimiento para tomar decisiones de política pública. Si uno mira la investigación, está fundamentalmente toda desarrollada, o casi toda, en Norteamérica, en Europa o en Australia, y recién en los últimos años empieza a haber más estudios, pero comparativamente hay muchísimo menos. Y un caso paradigmático es Latinoamérica, y Uruguay en particular, como es bastante representativo de América Latina, porque se cumplen como 4 graves condiciones que hacen mucho peor el problema. En primer lugar, en Uruguay, como en el resto de Latinoamérica, tenemos prisiones con muy serios problemas de infraestructura, de hacinamiento, problemas de recursos humanos, problemas de altísimos niveles de violencia carcelaria, que en parte en la red varios compañeros han producido ya trabajos sobre eso. Además, en América Latina, la segunda condición es que tenemos sistemas penales o sistemas de justicia criminal con un marco legal que favorecen enormemente que haya mucha más población presa y que pase mucho más tiempo de reclusión, lo cual tiene un efecto agravante. Y una tercera característica de América Latina es que muchos de estos sistemas penitenciarios tienen sistemas de información bastante débiles e incompletos. Es decir, no contamos con sistemas de información adecuados y potentes para poder entender el fenómeno, diagnosticarlo y poder explicarlo. Y finalmente, el cuarto aspecto que hace que de América Latina que haya que sea particularmente problemático y urgente estudiar, justamente, a la redundancia, es que hay muy poca investigación académica. Comparativamente con el norte, tenemos muy poca investigación. Entonces, ¿cuál es el plan ahora de la presentación, los minutos que siguen? Bueno, voy a contarles un poco de los 2 grandes desafíos que tuvimos en este proyecto, que por un lado medir la violencia y por otro lado tratar de explicarla. Después les voy a contar un poco brevemente cómo fue que lo hicimos, o sea, cuáles fueron los objetivos y qué métodos empleamos en este estudio. Y después voy a tratar de ser como bastante pragmático y voy a contarles los resultados, pero tratando de centrarme en 4 grandes cosas, que es el tema de los registros de datos y el subreporte, el tema de la concentración de la violencia, el tema de los factores de riesgo y sus características, el tema de la gestión, y sobre todo me interesa mucho voy a tratar de ir contando los resultados y las recomendaciones que sugerimos, porque una de las cosas que observé también es que mucha de la investigación en violencia penitenciaria no se traducía siempre como en mensajes claros de qué se debía hacer. Entonces, en esta investigación tratamos de, si bien obviamente nos colgó mucho la teoría, nos colgó mucho la parte metodológica, etcétera, etcétera, tratamos siempre de que los resultados tuvieran algún tipo de recomendación clara para los tomadores de decisiones. Bueno, entonces, para empezar, como les dije, vamos a hablar esta presentación tiene 3 grandes partes. La primera parte es, bueno, cuál es el marco en el cual hicimos esta investigación, y ese marco se compone de 2 grandes problemas, ¿no? Explicar y medir. Por un lado, la medición, y bueno, medir violencia es un problema difícil, no solo la violencia penitenciaria, sino en general. Hay muchos tipos de violencia, cada una con su complejidad. Querer saber qué violencia ocurre en cualquier ámbito, en particular penitenciario, involucra meterse no solo con la violencia física, que es la que más fácilmente uno percibe, distingue e intenta medir, sino también con la violencia sexual, con formas de violencia más psicológicas, verbales o simbólicas. También después podemos meternos en el problema de violencias que son colectivas o institucionales. Entonces, esto nos genera ya un desafío teórico y metodológico muy, muy complejo. En general, la cifra de violencia penitenciaria que tenemos en muchas sociedades se suele usar o se suele medir, se suele detectar con medidas oficiales, y estas medidas oficiales de violencia, como ocurre con todas las medidas de violencia fuera de prisión, están súper sesgadas y subreportan, o sea, subestiman el fenómeno, y están muy sesgadas porque hay muy baja denuncia. Y hay baja denuncia por muchas razones que intuitivamente todos manejamos y que en este estudio también las observamos, que es, por un lado, la baja denuncia
mucha gente no denuncia por miedo a represalias, ya sea internos o funcionarios. Baja denuncia también por escasa confianza o por débil legitimidad del sistema. O sea, no denunciamos si nos pasa algo, no denunciamos porque no confiamos en que esa denuncia vaya a traducirse en nada útil o seguro para nosotros. También porque la violencia está lejos de ser un fenómeno claro y acordado entre todos. Entonces, muchas veces distintos actores pueden interpretar en forma muy diferencial que algo sea violento o no, tanto internos como funcionarios. Y ocurre una cosa muy interesante como es la normalización del fenómeno. Muchos individuos se adaptan, digamos, luego de sufrirla mucho, luego de verla mucho, terminan adaptándose, terminan normalizándola y terminan creyendo que no es algo ni raro, ni cuestionable, ni denunciable. También tenemos problemas porque muchas veces cuando hay denuncias o cuando se reporta, hay un sesgo hacia reportar solo las variantes más violentas y tender a ignorar o olvidar las variantes más leves o más simbólicas, que también son importantes. Y además, otro problema que tenemos con las cifras oficiales es que muchas veces falta mucha información, no solo que como no solo no nos cuenta, no solo nos perdemos muchos reportes sobre la violencia, sobre mucho tipo de violencia, sobre todo sobre las variantes menos violentas, sino que además los reportes oficiales suelen tener muy poca información acerca de factores explicativos, ¿no? O sea, características importantes de los individuos, perpetradores o víctimas, características de personalidad, características familiares, características socioeconómicas, etcétera, etcétera. Entonces, si uno mira, digamos, la literatura, lo que va a ver es que hay como dos grandes teorías. Una es la teoría de la continuidad, esta idea de que las personas que están en prisión son violentas porque en realidad tienen características que los hacen violentos, eran violentos antes de entrar a prisión y continúan siendo violentos en el ámbito penitenciario, y no es la prisión la que los hace violentos, sino que simplemente es el ámbito donde los vemos. Y acá hay un montón de factores de distinto tipo, factores más individuales asociados a rasgos de personalidad, a trastornos, características como la impulsividad, la desinhibición. También pueden ser características de sus redes familiares, sociales o comunitarias, pertenecimiento a redes subculturales delictivas, o sea, individuos que tenían esas redes, que los hacían ser violentos antes de ingresar a prisión y que en parte puede ser la razón por la que ingresan a prisión, en la prisión continúan siendo violentos. Y después también rasgos más sociodemográficos. A esta explicación se le combina una teoría opuesta o antagónica con la cual lucha, que es la teoría de la discontinuidad. Esta idea de que en realidad, si uno observa, hay muchas personas que no eran violentas antes de ingresar a prisión y que cuando ingresan a prisión empiezan a comportarse en forma violenta. Y acá lo que se habla es de la teoría de la discontinuidad. Hay como una especie de punto de quiebre donde las personas se vuelven más violentas en el ámbito penitenciario. En este sentido, muchos estudios tienden a mostrar cómo están organizadas las prisiones, qué niveles de hacinamiento hay, qué tipo de tamaño tienen los centros, cuál es el diseño arquitectónico, qué niveles de seguridad tienen dichos ámbitos. Todo eso, todas esas características estructurales pueden hacer que aumente la violencia en un ámbito penitenciario. Y una tercera teoría, que también es de la discontinuidad, es la teoría de la gestión. O sea, no solo las características estructurales de la prisión hacen que haya más violencia, sino también cómo es que gestionamos ese ámbito. Entonces, bueno, ¿en qué medida, digamos, cómo mezclamos los internos con distinto perfil? ¿Qué conocimiento tienen o funciones los directores? ¿Existen programas en esa institución penitenciaria? ¿Cómo es el personal? ¿Qué cantidad, qué calidad tiene ese personal? ¿Qué nivel de supervisión hay? Y esto nos lleva a una discusión acerca de que en qué medida, cuando estamos pensando en la violencia, en qué medida la violencia es directamente una especie de resultado de sufrir de lo que se llama los prison pains o los dolores de prisión, y en tanto sería irracional, o en qué medida es algo racional, y es que los individuos, cuando ingresan al ámbito de la prisión, se acostumbran de que o usan la violencia para sobrevivir en este ámbito, donde la violencia es una forma muy poderosa de obtener recursos y de evitar no solo violencia, no solo ser victimizados, sino obtener otras cosas, o sucumben. En ese sentido también algunas teorías criminológicas, como la teoría de la atención, la teoría del control social, teorías subculturales, todas estas teorías se han incluido en esta discusión,
Pero básicamente el gran panorama es, bueno, la violencia en prisión es producto de características individuales o sociales que los individuos traían antes de entrar, o es producto de lo que les pasa en prisión, ya sea por las características estructurales o por cómo se gestiona esa prisión. Otro aspecto importante es cómo se gestionan las prisiones, vinculado con esta característica, con esta teoría de discontinuidad. Y acá hay toda una discusión entre el modelo de control, el modelo de responsabilidad y el modelo consensuado. No quiero aburrirlos mucho con esto, así ya pasamos a algunos resultados, pero hay una discusión entre los modelos de excesivo control, digamos, llevados adelante, de gestión, donde la discreción es mínima, se basan exclusivamente en interacciones muy formales con el personal, los internos no tienen ningún tipo de decisión, los internos son vistos exclusivamente como peligrosos e impredecibles, o un modelo de responsabilidad donde tiende a ser mucho más igualitario, donde se considera a todos los internos como responsables de su comportamiento, donde hay mucho más negociación. Y después hay un modelo consensuado que trata de buscar un punto medio entre ambos esquemas. Lo que parece mostrar la literatura es que ambos extremos, el modelo de control total y el modelo de responsabilidad total, tienden a ser más negativos y contraproducentes, que el punto medio entre ambos extremos es lo más efectivo. La investigación muestra que un excesivo control aumenta las tensiones entre los internos, pero al mismo tiempo que haya excesiva flexibilidad y libertad disminuye el poder de las autoridades, debilita el control sobre el funcionamiento y muchas veces hace que los internos más poderosos puedan dominar a los más débiles y los puedan victimizar. Entonces, la idea es cómo se busca un equilibrio entre ambos controles, entre ambos tipos de control y responsabilidad. Y lo otro importante para señalar es que, bueno, este modelo intermedio también lo que habla a la hora de gestionar es, bueno, ¿cómo hacemos para que la violencia no sea percibida como algo beneficioso? O sea, ¿cómo hacemos para qué tipo de gestión hacemos para que el interno no perciba que usar la violencia le va a dar respeto, poder y muchos recursos? Y entonces hay una discusión acerca de cómo se incrementan los costos, cómo también se aumentan las recompensas para los que no son violentos. Y en los últimos años también se ha discutido cómo no tiene que ser toda una evaluación de costos, como lo tiende a ver el modelo de control situacional, pero también la importancia de incluir la legitimidad, ¿no? O sea, cómo los internos son sensibles a los costos y a los beneficios, pero también a la percepción de legitimidad, a sentir que el sistema es gestionado de una forma adecuada, justa, equilibrada y con garantía de derechos. Entonces, básicamente, ese es el marco en el que nos estamos parando, esa es la literatura que vimos hasta ahora, este modelo de continuidad y discontinuidad, estos modelos de gestión y estos problemas que hay con el subreporte de la violencia en prisión. Entonces, como yo les decía, nosotros tenemos dos grandes objetivos, dos grandes desafíos. Por un lado, medir cuánta violencia hay, es decir, tratar de identificar cuál es la violencia penitenciaria y tratar de ver si podemos tener una aproximación a cifra negra entendida en el sentido que entienden los criminólogos, esta idea de que de toda la violencia que ocurre hay una parte importante que no se reporta, tratar de ver si se puede percibir algo de eso que no aparece en las cifras oficiales, y después tratar de explorar algunos de los factores más individuales y contextuales o institucionales de la violencia. O sea, ¿cuánta violencia hay? Primer objetivo, ¿y por qué ocurre? Y para eso lo que hicimos fue usar una combinación de métodos, un approach mixto, donde combinamos métodos cuantitativos, donde por un lado mirábamos los registros oficiales de incidentes, utilizamos dos encuestas, dos encuestas no representativas, una de 5 centros de prisión de Uruguay y una encuesta específica del módulo 3 dentro de uno de esos centros de prisiones que es CONCAR. A eso le sumamos mirar los documentos y reportes e informes sobre cómo se registra la violencia en el sistema penitenciario uruguayo, entrevistas cualitativas, tanto a internos como a funcionarios y a psicólogos e informantes calificados, y le agregamos una etnografía, una observación no participante durante 3 meses, y además agregamos una observación participante donde un funcionario entrenado por nosotros registraba los eventos, y ahora voy a contarles un poquito más sobre esto. Entonces, nada, un poco de la parte cuantitativa también quiero contarles que trabajamos con una encuesta de 340 casos en 5 centros, donde encuestamos a 340 internos. En realidad 343, pero 3 los terminamos excluyendo por la cantidad de datos faltantes.
Y en el módulo 3 encuestamos de CONCAR, del Centro Penitenciario Uruguayo número 4, encuestamos a 225. Acá aplicamos un cuestionario de bullying penitenciario, de la referencia más importante que hay en estos temas, que es Jane Ireland, que es una científica escocesa, una científica social escocesa, donde uno le pregunta a los internos qué le pasó en los últimos 30 días, qué hizo y qué le pasó, y se incluyen datos de violencia física, ¿sí? Preguntas de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, o sea, hay un marco bastante importante, y uno lo que quiere identificar es no solo cuántas personas son víctimas o cuántas personas perpetúan, sino también quiénes cumplen con esa doble condición de ser víctimas y perpetradores a la vez. En esta encuesta además incluimos también muchas preguntas de dimensiones claves como es situación legal, experiencias de abuso infantil, experiencias de accidentes o golpes en la cabeza que tienen efectos neurológicos, problemas de salud física y mental, crianza familiar, estilos parentales, característica de personalidad, valores. Tratamos de cubrir un montón de estos factores que podrían estar incluyéndose en estas teorías que existen. Y, interesantemente, en la observación participante, lo que hicimos, como les contaba, era meter un observador penitenciario entrenado, con el cual lo entrenamos varias veces. Esta persona registraba los eventos que percibía durante su trabajo y todas las semanas nos juntamos con él a fichar estos eventos y a discutirlo con él. Fue una experiencia realmente súper interesante y acá tratamos de fichar día y hora que ocurrían los eventos, participantes, cómo reaccionaba la guardia, cómo terminó el conflicto, por qué parecía que había sido el origen y qué tipo de conflicto había sido. Si había sido desde violencia más psicológica hasta violencia físicamente muy seria, ¿no? Esto, por supuesto, contó con la limitación muy seria de que por las noches no se podía hacer, por supuesto, y que en varios fines de semana tuvimos que excluirlo de la observación. Entonces, ahora quiero, una vez planteado el panorama, una vez planteado el abordaje, que se compone de estos tres componentes, que es el subreporte de la violencia en el mundo penitenciario, la teoría de la continuidad y la descontinuidad y los modelos de gestión, ese es nuestro marco teórico, y luego haberles explicado rápidamente que el abordaje que hicimos mixto, cual y quanti, donde combinamos datos oficiales, encuestas en 5 centros penitenciarios, una encuesta en un módulo específico del centro CONCAR y una etnografía en la que participamos nosotros y un ayudante y esta observación participante del funcionario. Quiero contar los resultados y les voy a contar los resultados dividido en 4 partes. Voy a dar 4 mensajes de resultados. El primer resultado en el que me quiero centrar es en el del registro de la violencia, el registro de los datos, ¿no? La violencia reportada y no reportada. Si uno mira los niveles de violencia, trabajos como el de Ana, Viña y otros compañeros han mostrado que los niveles de violencia son particularmente altos en las instituciones penitenciarias. Sin embargo, si uno mira el sistema oficial de registro del SGP, va a darse cuenta que, y lo compara con las encuestas de victimización que hicimos con nuestro estudio, lo que va a ver es que nuestros datos, por más que son tentativos, es un primer aporte y no son una muestra representativa de todo el centro, muestra que cuando uno mira lo que los individuos declaran hacer, el 75% de los perpetradores y las víctimas declaran no reportar que lo que les pasó o lo que hicieron jamás llegó a los oídos de las autoridades. Cuando preguntamos, tanto por los instrumentos cuantitativos como cualitativos, por qué es que esto ocurre, hablando con internos víctimas, internos perpetradores y funcionarios, vemos que hay un sistema muy fuerte de incentivos para denunciar. Las víctimas y las víctimas perpetradoras nos muestran que tienen mucho miedo a las represalias, que hay mucha falta de confianza en el sistema y en particular con el personal, tienen miedo que se vuelva en su contra, y en muchos casos, muchas formas de violencia están totalmente dominadas. Por ejemplo, cualquier violencia que no sea directamente física, o incluso física, si no tiene consecuencias serias, no es considerada ni siquiera violencia. Al mismo tiempo, los funcionarios también tienen muchos incentivos para no reportar, porque muchos funcionarios les pasa lo mismo con los presos, y cuando uno habla con ellos, observa como muchos eventos que son claramente agresivos o que catalogarían como para ser reportados, para ellos, dado los niveles de violencia que ven y que perciben, no consideran que sean algo grave y mucho menos para reportar, y porque además tienen ese balance terrible o ese dilema trágico entre tener que hacer su trabajo y tener que estar reportando eventos, y muchos nos contaban cómo eventos que parecían menores o livianos
directamente no pueden ser tomados en cuenta para poder realizar su trabajo. Además, por supuesto, hay un serio problema de falta de uniformidad de protocolos y debilidad de los protocolos, lo que hace que en cada módulo, incluso cada guardia, sea un mundo, un universo, y que cada uno interpreta discrecionalmente qué evento vale para ser reportado o no y cómo debe ser reportado. Entonces, nosotros hicimos esta observación participante entre junio y julio, donde este funcionario reportaba los datos, y observamos que en diversos tipos de eventos de no cumplimiento, desde lo más suaves, como no cumplimiento de reglas, hasta robos, agresiones indirectas, pero incluso agresiones físicas, si uno mira en las cifras oficiales, solo hay 12 eventos detectados o registrados en el sistema oficial, y bajo nuestro informe o bajo nuestra observación, donde excluimos las noches, donde excluimos los fines de semana, hay 81 eventos reportados. Y si ven, incluso concentrándonos en los más importantes, o sea, en los físicos, van a ver que nosotros detectamos 28 agresiones físicas y las cifras oficiales solo 2. Entonces, digamos, entonces, en un primer sentido, nuestras recomendaciones son vinculadas con lo que es el subreporte. Para empezar, sería fundamental generar una unidad de comisión de antiviolencia encargada de monitoreo y análisis de datos. Es fundamental cambiar completamente el sistema de partes de incidentes estandarizados, o sea, crear un sistema mucho más estandarizado y que se registraran en forma electrónica. Es muy importante lograr separar a la guardia de la denuncia, por lo tanto el sistema de denuncia debería ser electrónico y anónimo para que no involucrara la mediación de la guardia. También es muy importante que haya un auditor independiente que evalúe los procesos de registro, justamente porque hay conflicto de interés en lo que es el reporte de la guardia. Y creo que en un futuro estaría interesante pensar en sistemas cerrados de cámaras como fuente alternativa de información y mucho más con lo que es Big Data e inteligencia artificial, que permitirían generar una fuente de información adicional, sobre todo para las medidas de violencia física. Segundo, entonces, eso con respecto al reporte de violencia. Con respecto a la concentración de la violencia. Una de las cosas interesantes que se da en todo tipo de violencia, pero en la penitenciaria particular, es la concentración de la violencia tanto en los ámbitos como en las personas. Entonces, si uno mira la violencia penitenciaria usando los registros oficiales, con todas las limitaciones que esto tiene, de los últimos 3 años, naturalmente que uno va a encontrar que en la unidad 3 de Libertad y la unidad 4 con CAR, que son las que concentran más población, ven que una tiene 4.000 internos y otra tiene más de 2.000 internos, se concentra el 56% de los incidentes y se concentra también el 67% de los incidentes más serios, ¿no? Si uno excluye los incidentes más leves y se concentra solo en los que involucran homicidios o agresiones físicas o destrucción de propiedad, hicimos varios cálculos y todos nos dan que aproximadamente 2/3 de los incidentes serios siempre se concentran en estos centros. Por supuesto, esta es una medida engañosa, porque claro, con la cantidad de internos que concentra Libertad y Concar, es natural que esto pase. Si uno hace tasas, o sea, si uno divide la cantidad de incidentes por la cantidad de internos, lo que se da cuenta es que Concar, que es el centro que aparece siempre en las noticias, que aparece siempre o casi siempre mencionado, baja a un 4.º lugar, y que los centros donde ocurren más incidentes y donde ocurren más incidentes serios son Libertad, Femenino y Rivera. Con lo cual, esto es una cosa que discutimos bastante con las autoridades, como la importancia de manejar tasas y de empezar a pensar en indicadores más finos a la hora de describir la situación de violencia de los entornos. Entonces, si uno mira todo el entorno penitenciario, va a darse cuenta de que hay violencia en muchos entornos, pero hay algunos centros donde hay particulares niveles de violencia. Y eso debería llamarnos a pensar que la intervención tiene que focalizarse mucho más en esos centros. Lo mismo si uno agarra la unidad 4 con CAR y uno mira todos los módulos. Uno se da cuenta que el módulo 3 y el módulo 8 para el año 2019 son los que concentran las mayores tasas de violencia, con lo cual, si viene con CAR puede haber situaciones de violencia. En los módulos, hay ciertos módulos donde se concentra más la violencia que demandarían pensar la intervención.
Y esto también ocurre con las personas. Si nosotros miramos las encuestas que nosotros realizamos, vamos a ver que si pensamos cuando les preguntamos por la victimización, vamos a ver que hay un 40% de personas que no sufren ningún tipo de victimización, hay un 34%, un tercio de encuestados que sufren 3 o más victimizaciones, y hay un quinto de encuestados que sufren 5 o más victimizaciones. O sea, la victimización se aglomera en unos pocos individuos. Lo mismo en la perpetración. Vamos a ver que hay una gran mayoría de encuestados que no cometen delito. Casi un 50%, 56% no cometen o no declaran haber perpetrado violencia, y sin embargo hay un 4% de entrevistados que cometen casi más de la mitad de la violencia, de los actos violentos ocurridos en esos últimos 2 meses. O sea, se da esta idea de que un grupo pequeño de individuos son los que se involucran desproporcionadamente en todos los actos de violencia que ocurren en el módulo. Cuando analizamos cómo se distribuyen la violencia, vamos a ver que es interesante también no dividir el mundo entre, o sea, no hacer esta distinción artificial entre víctimas y perpetradores, porque muchas veces los perpetradores también son víctimas. Y acá lo podemos ver en la encuesta. En los 50 casos lo que veíamos es que solo un 8% son perpetradores nada más. Hay un 33% que no son ni perpetradores ni víctimas o que declaran eso. Hay un 19% que son solo víctimas, y hay un 40% que son víctimas y perpetradores, lo cual debería llamarnos a pensar cómo pensar programas que atiendan a esa doble faz. Una cosa interesante es que de los que fueron víctimas, el 78% no reportó el evento, y cuando veíamos quiénes eran aquellos que no reportaban el evento, veíamos que eran los que tenían una percepción de más débil legitimidad y de confianza en las autoridades. Entonces, segundo mensaje importante es la violencia se concentra en forma, se concentra muchísimo por centro, por módulo y por personas. Hay personas que concentran grandes niveles de victimización, y hay individuos que concentran grandes niveles de perpetración, y hay un grupo particular se llama la literatura bully victims, que tienden a ser este grupo que es victimizado y a la vez victimiza. Voy a pasar bastante rápido con esto, así podemos dar lugar a las preguntas. Nosotros nos metimos también, tratamos de en la encuesta ver un montón de factores asociados digamos, de características que están asociadas a las personas que tienden a estar más involucrados en actos de violencia, y ahí repasamos un montón, les preguntamos un montón de factores individuales, familiares, sociales y organizacionales, ¿no? O sea, un individuo puede estar involucrarse más en violencia por característica de personalidad, por uso de drogas, por estilo de crianza familiar, por el vínculo de pareja que tiene en la actualidad, por grupos de pares que tenga, incluso por cómo está organizado el módulo. Quiero mostrarles algunos datos rápidos. Por ejemplo, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los que se involucraron en violencia y los que no en los últimos meses. Se involucraban mucho más los que tenían problemas de salud mental, los que sufrían depresión, ansiedad, los que declaraban tener algún tipo de trastorno mental. También vimos que se involucraban mucho más en violencia penitenciaria los que tenían vínculos con familiares, amigos y conocidos, ya sea que hubieran participado en crímenes o que estuvieran en prisión. En todos los casos, esos tipos tendían a tener más participación en violencia que los que no tenían ese tipo de vínculos. También medimos un poco medidas de manejo de manejo de emociones, inhibición y todo lo que es funciones ejecutivas. Y vimos que los individuos con problemas de manejo de emociones tendían a involucrarse mucho más en conductas agresivas que los que no. También hicimos medidas digamos, de una medición de psicopatía autorreportada y una medición de autocontrol, que es una especie de característica de personalidad, de la capacidad de autocontrolarse, de tener empatía, de percibir al otro. Y en ambos casos veíamos que individuos que tendían a tener puntajes altos en estas dos medidas tendían a participar mucho más en comportamientos violentos. También aquellos que habían estado involucrados en bandas delictivas y violentas en la juventud tendían a participar más en violencia en prisión. Los individuos que habían prácticamente tenido núcleos familiares en su adolescencia y su infancia con menor supervisión parental y mayores peleas entre los padres también tendían a tener más violencia.
Y bueno, y también el uso de drogas era otro aspecto importante. Ahora en la actualidad estamos terminando de hacer 2 trabajos usando todos estos datos, que es uno, tratar de ver en conjunto esto, en un modelo combinado multivariado qué factores son los más relevantes para explicar que una persona pueda involucrarse en violencia o no, y si se va a involucrar en violencia, si va a ser víctima, va a ser perpetrador o perpetrador víctima. Nos parece mucho más interesante usar los factores de riesgo para explicar estos roles que para explicar simplemente si uno va a perpetrar o no violencia. Y lo más interesante que estamos trabajando ahora estamos viendo un modelo de mediación donde vemos cómo el abuso infantil puede conectarse con la violencia en prisión a través de un debilitamiento en el manejo de las emociones, lo cual nos parece que puede dar como puede ser bastante interesante para los que trabajan con ofensores de prisión, con los internos. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos en este caso? Bueno, fundamental, usar evaluaciones de riesgo al ingreso en la prisión, no para castigar o en forma punitiva, sino para saber cómo pensar de hacer el alojamiento de los individuos y qué personas conviene que trabajen juntas o no. Tener una clasificación relativamente periódica y, fundamentalmente, poder aplicar programas basados en evidencia que nos ayuden, individualizando bastante los programas según las características de los individuos, que nos permitan poder atender primero a las víctimas que están multivictimizadas y polivictimizadas, que sufren particularmente traumas en prisión, y segundo, poder darnos cuenta qué características tienen los que se involucran en violencia, víctimas y perpetradores, y cómo poder asistirlos mejor en sus necesidades y qué tipo de programas pueden ser más útiles para ellos. Y finalmente, y con esto ya termino, así podemos agarrar puntas, el cuarto mensaje, que es el de gestión. Nosotros vimos que, los resultados de nuestro estudio mostraban que había una evidencia súper significativa en términos de victimización. Muchas agresiones físicas con armas, víctimas que eran polivictimizadas, multivictimizadas, un montón de eventos que pasaban completamente desapercibidos para los funcionarios. Y esto lo confirmábamos con el autorreporte de los propios perpetradores, que nos declaraban las cosas que hacían, nos declaraban como las cosas muchas veces no eran ni siquiera detectadas por los funcionarios. Y sin embargo, cuando eran detectadas, la mayoría de las veces ni siquiera había sanción. Entonces, de 100 eventos detectados, 93 no tuvieron sanción. 3 tuvieron sanción leve, 1 sanción media y 1 sanción grave. Y cuando uno piensa en el tipo de sanción, ni siquiera en los casos particularmente problemáticos, la sanción consistía en separarlo del módulo y separarlo de las personas a las que estaba victimizando. Cuando uno mira el trabajo de campo que hicimos 3 meses de etnografía bastante profunda, yendo 3 veces por semana o más al módulo y entrevistando en profundidad a muchos guardias y técnicos, notamos claramente una gestión del módulo muy inadecuada y en contra de la evidencia internacional. Notamos que los guardias usaban su conocimiento tácito para asignar a los presos. Obviamente en el módulo en el que nos centramos había una ausencia de programas y actividades, había un uso indiscriminado del encierro y algunos casos del maltrato. Entonces no se castigaba a los que hacían violencia que se detectaba y que se reportaba, pero se usaba indiscriminadamente el encierro para pseudo-castigar, aun cuando no hubiera ningún evento que lo motivara. Por supuesto, un ambiente súper deshumanizado y donde la violencia estaba bastante naturalizada, lo cual, como les decía, promovía que hubiera mucho más desconfianza entre los internos y los funcionarios. Una ausencia total de incentivos negativos, como decíamos, ¿no? Que hubiera castigos cuando algún preso se aprovechaba de otro, pero también, sobre todo, positivos. Las actividades, los programas, el trabajo, el ocio están completamente desconectados de trabajar o de hacer las cosas bien. Y, sobre todo, lo que notamos en términos de recursos humanos es un panorama muy preocupante. Muy débil selección y capacitación de recursos humanos, que tienen que hacer una tarea muy riesgosa, muy estresante y muy demandante, y a la vez unos recursos humanos que se sienten súper desmotivados y muy poco apoyados en esa gestión que están haciendo. Entonces acá lo que sugeríamos era un refuerzo un cambio radical del sistema de incentivos positivos y negativos, ¿no? Un uso del castigo como un recurso último, pero incremental, proporcional y metódico, y que fuera claramente visible para todos los participantes del módulo. Para nosotros sería súper importante empezar a hacer análisis espaciales y temporales para identificar puntos calientes de la violencia en el módulo. Acá no tuve tiempo, pero con la observación participante vimos que la violencia se concentraba en ciertos horarios, en ciertos espacios,
Y eso es una cosa que ayudaría mucho más a los guardias a la hora de tener poder detectar cuándo ocurren. Cambios en los procesos de reclutamiento y capacitación de funcionarios, ¿no? Por supuesto, hay un problema serio de dar una adecuada combinación óptima de rehabilitación y seguridad para que eso aumente la confianza y legitimidad autopercibida del funcionario y también los internos hacia ellos, y un cambio radical en los incentivos de la carrera funcionarial. Y con esto último, Ana, ya terminó, y ya pasamos a preguntas, unos 39 minutos. Quiero decir una última cosa que es como un clic que tuve durante el proyecto, y es, yo iba con mi cabeza toda para hacer este proyecto con mi colega Olga, iba con la idea de, bueno, hay que generar un sistema de medidas cuantitativas para romper con este sistema opaco, para que con este sistema de información, de medidas, indicadores confiables, para poder evaluar calidad, eficacia, todo, etc., hacer todo eso, bien tipo manager loquito. Y en el camino me topé con este libro, de este que se lo súper recomiendo, de este historiador económico, Jerry Mueller, que se llama The Tyranny of Metrics, la tiranía de la métrica. No lo aplica a presiones específicamente, pero muestra la serie de efectos perversos enormes que pueden ocurrir cuando introducimos medidas cuantitativas con la mejor intención. Entonces, creo que es importante a la hora de pensar un sistema de indicadores para cambiar los incentivos de guardias internos, en primer lugar, pensar que estas medidas cuantitativas jamás van a eliminar los juicios expertos cualitativos y que hay que empezar una combinación de ambos. Y segundo, y muy importante, considerar los efectos perversos que se generen cuando uno asocia recompensas a la medición de rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno piensa que va a mejorar las cosas en el módulo al decir, bueno, a ver, aquellos módulos que empiecen a disminuir la violencia van a tener, no sé, una mejora en ciertas condiciones. Si uno no cuida específicamente cómo es que va a realizar esto, lo que va a tender a ocurrir va a ser lo que ocurrió, por ejemplo, con la policía de Nueva York en la época del alcalde Giuliani, y es que los guardias van a empezar a reducir los reportes simplemente porque eso tiene beneficios. O un típico efecto perverso. Si yo sé que mis condiciones van a mejorar cuando tenga menos violencia, empiezo a rechazar la entrada al módulo de internos más problemáticos. Entonces, los indicadores cuantitativos son importantes, pero combinados con juicios cualitativos y combinados con un diseño institucional muy complejo que tome en cuenta todos estos efectos perversos. Entonces, finalmente, nada, el final de nuestro proyecto era la forma de poder reducir la violencia, la reincidencia y reducir los costos en el sistema penitenciario uruguayo está asociada a 4 grandes patas. La primera, la construcción de datos válidos y fiables para la toma de decisiones. La segunda, el uso de la evaluación de riesgos en forma no punitiva asociada a programas basados en evidencia, que no pueden solo basarse en trabajo de estudios, porque eso es básico en todo estudio de los derechos humanos, pero no altera las condiciones básicas bajo la cual las personas cometen violencia o reinciden. La tercera pata es un establecimiento de un sistema de incentivos positivos y negativos para los internos de recursos humanos, pero que tome en cuenta esto que mencionaba ahora de los efectos perversos. Y un adecuado modelo de gestión que disminuya las oportunidades de la violencia. Ahora nuestros siguientes pasos son, queremos hacer este mismo proyecto en Ghana, en Gales, y bueno, nos encantaría ver si podemos, si hay interés en hacerlo en Argentina. Capaz sería una oportunidad gloriosa, una vez que pase la pandemia, tratar de desarrollar este tipo de investigación mixta argentina. Y por último, y capaz que es una cosa para discutir, el gran debe de este estudio fue la violencia en los penitenciarios. Gracias. Bueno, Nico, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que un placer escucharte como siempre. Hay varias preguntas que fueron llegando en el chat, pero todavía no las pude organizar, así que te voy tirando algunas que se me fueron ocurriendo a mí, y mientras me vas contestando, voy sistematizando las preguntas de los y las asistentes, ¿sí? Ok. Acá dice Luis Luis dice que va a colocar las preguntas. Yo veo, por ejemplo, a Carmen Rico que pregunta sobre autoinfligida. Bien. ¿Cómo querés hacer? Capaz que juntamos algunas y vas contestando y seguimos con otras. ¿Te parece? Dale, perfecto. Bueno, entonces tenemos ahí ya la primera pregunta de
de Carmen que refiere justamente a los tipos de violencia y un poco también ahí, hacia ahí apuntaba mi primera pregunta, que lo mencionaste ahí al final relativo a que excluyeron, o bueno, que es un debe de la investigación la violencia institucional. Entonces también consultarte un poco más, porque mostraste algunos datos, pero fue como muy, muy rápido, puntualmente sobre los tipos de violencia, ¿no? O sea, aparentemente parecería ser que es como violencia interpersonal y generalmente infligida por los presos hacia otros presos, ¿no? Pero sabemos que la violencia penitenciaria tiene otras manifestaciones, como la violencia capaz que no tan espontánea, sino capaz que colectiva, organizada, hacia la institución o hacia los funcionarios, y viceversa, ¿no? La violencia infligida por los funcionarios hacia los reclusos. Entonces, bueno, consultarte un poco cuáles fueron las delimitaciones del concepto de violencia que utilizaron y por qué tomaron, en todo caso, las decisiones que tomaron. Después, consultarte, al principio mencionabas que uno de los efectos o costos de la violencia en la prisión tenía que ver con los efectos colaterales, digamos, del encierro, ¿no? Y las posibilidades de intensificar trayectorias delictivas. Entonces, consultarte si relevaron el historial delictivo de las personas y pudieron generar algún tipo o identificar algún tipo de asociación entre el tipo de delito cometido, por ejemplo, si el tipo de delito fue violento, o la reincidencia previa y el comportamiento violento dentro de la prisión. Para arrancar, capaz que por ahí, y después retomamos con otra ronda. Bien. Bueno, no, con respecto a lo de a la definición de violencia, no, totalmente de acuerdo. O sea, nuestra definición de violencia fue bastante limitada por varias razones. Hay una razón digamos, a ver, hay una razón pragmática, que este era un proyecto hecho en coordinación con las autoridades, entonces tuvimos que negociar qué era lo que íbamos a estudiar. Capaz que no lo parece, pero lograr estudiar violencia en prisión fue como, o sea, yo todavía estoy sorprendido que nos dejaran entrar a estudiar esto en la prisión en Uruguay, y de hecho, en parte fue gracias a que estaba la monstrua y crack de Ana Juanche, que ella peleó para que este proyecto saliera, pero tuvo bastantes resistencias en todo momento. Nosotros desde el primer momento nos dimos cuenta de que si incluíamos violencia de funcionarios no iba a salir, entonces fue una cosa que tuvimos que decidir dejarlo afuera, y tratamos de resignarnos a decir, bueno, por lo menos hacemos un primer approach. No obstante lo cual, decir dos cosas. No incluimos violencia de funcionarios en la encuesta, o sea, no metimos ítems de violencia de funcionarios, pero la escala de Ireland lo contempla, o sea, que se podría hacer, y de hecho es una cosa para hacer y que es importante. Y también creo que una cosa interesante es dar un paso más y cuestionar un poco más esta investigación, en el sentido de que creo que una cosa es, como decía Ana, incluir violencia sufrida por funcionarios, ¿no? O perpetrada hacia funcionarios, pero sobre todo sufrida por funcionarios. Y otra cosa muy diferente es tratar de medir violencia institucional. La violencia institucional puede operar de muchas maneras, mucho más sutiles que un funcionario le pega o que maltrate a un preso. Y eso es una cosa mucho más compleja de medir, que creo que, digamos, que es reconocida reconocida por los teóricos y por los que trabajan estos temas, y eso demandaría, digamos, dar algún paso más adicional, porque, digamos, no se salva simplemente incluyendo preguntas de funcionarios. Lo segundo que sí puedo decir, que aunque no lo incluimos en las preguntas cuantitativas, en las entrevistas en profundidad y en la etnografía sí le dimos un lugar y sí lo percibimos y sí trabajamos con ello, y vimos, digamos, pudimos ver, cómo, digamos, también uno en la parte cualitativa ve una cosa mucho más interesante, que es cómo un evento que es
digamos, que creo que eso fue realmente para mí una de las cosas que más me excitó, me gustó este proyecto, es esa idea de que cuando uno hace una cosa mixto, cual y quanti, se da cuenta de las ventajas y ventajas de ambos enfoques. Entonces, por ejemplo, un evento que es, yo que sé, un preso que termina enojándose y pegándole a otro preso, que es un evento que uno registra o en un cuestionario o incluso en la observación participante. Cuando uno tiene la etnografía y tiene la sentencia en profundidad, muchas veces puede darse cuenta cómo ese evento en realidad es toda una cadena causal o todo un proceso en el cual a veces veíamos cómo se iniciaba con maltrato. Era un evento del día 3, en realidad era un gran proceso que había ocurrido en 3 días, en el cual en el día 1 había habido un maltrato, un desprecio de funcionarios, después había habido una respuesta, y uno en el instrumento cuantitativo termina viendo el final de esa cadena, pero cualitativamente pudimos por lo menos discutir eso y ver eso. Entonces, nosotros nos atuvimos a esta definición de violencia bastante escueta, digamos que por razones pragmáticas del proyecto, pero en lo cualitativo lo incluimos un poco más. Cuando el informe pueda ser liberado, que todavía no está liberado porque lo están como lo están evaluando las autoridades, lo puedo hacer circular, y ahí en la parte cualitativa creo que hay gente que va a poder como disfrutar un poco más eso. Y después las preguntas las preguntas de violencia autoinfligida decidimos no hacerlas, pero más bien por una cuestión por 2 razones. La primera es que la violencia autoinfligida tiene como un montón de características bastante importantes que hacen que uno deba como agregar otro enfoque a esto, y nos parecía que no podemos incluirlo y así nomás. Y la segunda razón es que las entrevistas que hacíamos, las encuestas que hacíamos eran bastante duras. Entonces, una cosa que discutimos bastante con el equipo fue cuál es el balance entre obtener información y respetar o cuidar un poco a los sujetos de la entrevista o la encuesta. Y nos pareció que meternos además en el tema de la violencia autoinfligida, podía dejar como aún más dolor del que estábamos generando. Entonces, no sé, en el momento nos convencimos de que era un tema para dejar fuera por esta razón también. Ana, vos hiciste una pregunta sobre la trayectoria delictiva. Sí. Trayectoria delictiva tiene un vínculo con violencia débil, tipo de delito cometido en la trayectoria delictiva, no. Bien. Bien, gracias, Nico. Pasamos a otro bloque de preguntas. Hay algunas preguntas que refieren a si identificaron algún tipo de especificidad en términos de género en la violencia sufrida o infligida dentro de la prisión. Desde Brasil se hace esta pregunta, pero también desde Argentina, incorporando también la dimensión de la edad o las particularidades que tiene, por ejemplo, la violencia sufrida como mecanismo de gestión, tal vez, por mujeres jóvenes o mujeres mayores dentro de las prisiones femeninas. Entonces ahí estarían como las 2 dimensiones de género y etarias en términos de sufrimiento de violencia dentro de la prisión. Y también si identificaron algún tipo de particularidad en las cárceles de la frontera y en especial en la cárcel de Rivera. Bien. No, lo primero a decir es que nosotros puedo responder muy poco de estas preguntas que son muy interesantes, porque nosotros, digamos así, las 2 encuestas incluyeron solo hombres. Entonces, los datos generales que usamos en el sistema penitenciario incluyen la cárcel de mujeres, que muestra una tasa de incidentes serios bastante alta, e incluye la cárcel de Rivera, pero no fuimos a la cárcel de Rivera y a la cárcel de mujeres
hacer encuestas o hacer entrevistas. Entonces, no puedo decir nada sobre Rivera o sobre mujeres en términos de eso. En términos de edad, digamos, edad no tiene, el análisis estadístico no muestra mucho. En investigación cualitativa lo que uno observa es que sí pesa y que lo que pasa es que están como súper asociadas con edad, con inicio de trayectoria en el módulo o en la prisión. Entonces, lo que uno en general encontraba era como una especie de dos relatos en pugna en las entrevistas, en la etnografía, ¿no? O sea, uno encontraba como los jóvenes que ingresan a prisión, que están haciendo sus primeras armas y que, por un lado, no conocen un montón de códigos, o sea, no están acostumbrados a esos códigos, o los conocen o los ven y no los respetan. Al mismo tiempo, algunos jóvenes nos contaban que esa era su manera de ganarse su lugar, mostrar rápidamente coraje y bravura. En ese sentido hay laburos súper interesantes de Gambetta. Tiene un libro que se llama Los códigos del bajo mundo, donde el loco cuenta cómo, la semiótica de prisión y cómo la importancia de dar señales claramente reconocibles para los otros. Y por otro lado tenemos a los veteranos que justamente se enojaban por eso y decían, bueno, uno tiene que ser muy pragmático para cuando usar la violencia. Hay veces que no tenés más remedio que usarla para defenderte o cuando hay viola un código muy importante, pero muchos de estos jóvenes la emplean en forma desproporcionada, demasiado frecuente, en situaciones en las que no vale la pena o con gente que no se lo merece. Entonces, en el módulo 3, que fue donde lo pude ver con más profundidad porque hubo encuesta, entrevista y etnografía, sí vi ese enfrentamiento entre jóvenes y veteranos, o sea, vi esa diferencia etaria. Bien, acá justo te iba a hacer esta pregunta que manda Waldemar, que dice, que ponía Luis en pantalla, dice, ciertos trabajos sobre el rol de los agentes penitenciarios destacaron que la discreción en la aplicación de las reglas de la prisión es un elemento central en la gestión del orden carcelario. Y Waldemar te pregunta, ¿crees que esta circunstancia juega algún rol en el grado de reporte y en el modo en que los agentes y las autoridades manejan estas situaciones de violencia en las prisiones que estudiaron? Totalmente. Salado. Pasa que a mí lo que pasa es que... No, estoy sí, estoy totalmente de acuerdo de que, digamos, y uno lo veía, por ejemplo, nosotros nos pasó una cosa que era, en el módulo que estábamos trabajando había 2 guardias y en Uruguay el sistema es que está una guardia, trabaja toda una semana y después viene otra guardia. Entonces vos veías cómo cambiaban las situaciones simplemente porque una guardia tiene un estilo mucho más negociador, menos duro, y otra tiene un estilo más confrontador. Lo que me da dudas es que es obvio que el tipo de, digamos, cómo una guardia decide gestionar un módulo, cómo usa la discreción, eso afecta el orden. Ahora la pregunta es, ¿lo único que nos importa es que no haya violencia? Porque creo que a veces cuando no hay violencia, digamos, obviamente es importante que no haya violencia, pero me parece que a veces uno tiene que estar preocupado de que no es únicamente la violencia lo que lo tiene que uno llamar la atención sobre un módulo. Entonces, a veces un módulo gobernado con mucha, a veces, por ejemplo, un módulo en el cual la guardia, no digo que sea el caso de lo que yo vi, pero digo, es lo que en parte puede mostrar la literatura. Por ejemplo, una guardia que ceda completamente el poder y establezca vínculo de corrupción con algunos grupos de presos poderosos que controlan a todos los otros, puede significar que no hay violencia en el módulo. Y ahí, esa discreción, que me parece súper perjudicial, súper jodida, que deslegitima completamente la función de la institución, digamos, que le da el poder a un grupo dentro del módulo para que gobierne eso, y obviamente que haya
el tráfico de drogas y demás problemas más, eso estaría dentro de lo que es discreción, orden y no violencia. Por supuesto, también una guardia que no tiene la cancha, la inteligencia, la expertise de usar la discreción, si ante cualquier desviación reacciona rápidamente, eso también incrementa la violencia. Pero a mí lo que me enseñó esta experiencia es que hay que tener mucho cuidado con, digamos, por supuesto que está bueno encontrar guardias y funcionarios que logran usar la discreción para resolver los conflictos, pero ojo que eso en la sombra o subterráneamente pueden terminar transformándose en relaciones demasiado íntimas, donde termina habiendo corrupción, termina habiendo sometimiento de unos presos a otros, aunque no haya violencia física, y hay un aparente orden en el módulo. Bueno, y vinculado a esto que estábamos conversando justamente, no sé, capaz que se me pasó por alto, pero cuando estabas haciendo la presentación como de la discusión más teórica, vi que presentabas el modelo de control situacional referido no sé, las cuestiones más arquitectónicas, tecnológicas, y no vi todo lo que tiene que ver con los modelos más bien de control social, ¿no? Justamente esta cuestión relacional entre funcionarios e internos. Y me pregunto justamente cómo lo incorporan ustedes en el modelo, más allá de obviamente la cuestión más etnográfica, si importa no solo la gestión, los estilos de gestión en sí, sino también la percepción que los internos tengan respecto a la legitimidad de esa gestión, ¿no? Entonces, si preguntarte y esto de los dolores del encarcelamiento, que también surgía como una hipótesis rival, ¿cómo incorporaron estas cuestiones que tienen que ver con no los factores individuales, sino los factores estructurales y los factores organizacionales de la privación de libertad a nivel de la encuesta, más allá de la información que hayan relevado etnográficamente? No, primero, sí, me da culpa de que cuando nosotros hicimos el proyecto, honestamente, digamos, obviamente éramos conscientes de la éramos conscientes de los costos, los beneficios, el control situacional no lo eran todo, pero creo que no le dimos tanta importancia en el marco teórico a la legitimidad. O sea, la incluimos, pero no tanto como debiéramos. En la encuesta incluimos varias cosas organizacionales. O sea, primero, una cosa. Creo que es mucho más difícil medir con encuesta los aspectos organizacionales e institucionales que los individuales. Y eso creo que es una cosa te agradezco la pregunta porque es una cosa que es interesante porque uno corre el riesgo de dar a entender que un problema es mucho más individual que institucional, colectivo, lo que sea, simplemente mostrando datos cuantitativos, cuando en realidad es un problema de que hay cosas que son difíciles de medir cuantitativamente. Entonces, eso es importante aclararlo. Nosotros intentamos medir algunos aspectos institucionales. Por ejemplo, incluimos como 20 preguntas sobre legitimidad de la guardia, en qué medida confiaban en la guardia, en qué medida la creían justa, en qué medida creían que distribuía bien los castigos y las recompensas, en qué medida creían que era efectivo. O sea, siguiendo la tradición de las encuestas de las escalas de legitimidad aplicadas en jóvenes y en policía, aplicamos una escala sobre legitimidad. Y también incluimos una escala de pains, de prison pains, es hecha por creo, una alumna de Liebling que hizo un paper sobre esto y encontramos una escala con 15 preguntas. Lamentablemente no funcionan muy bien las escalas, o sea, no... La voy a pudrir con... O sea, no quiero meterme en el detalle estadístico, pero psicométricamente no funcionan muy bien las escalas, o sea, es decir, no todos los internos entendían exactamente lo mismo cuando respondían estas preguntas y, y, y no se conecta, digamos, y ninguna de ambas dos
ni dolores en prisión ni legitimidad se conectaban mucho con violencia, al menos en el análisis de nuestros datos. Dicho esto, dos cosas. Creo que esto no significa que estas dos dimensiones sean importantes, sino que no funcionaron en este estudio, que fue hecho con una muestra muy chiquita y donde elegimos dos escalas. Entonces se podría pensar en otras escalas. De hecho, creo que es importante en un futuro pensar en escalas alternativas. Con respecto a dolores de prisión o prison pains de Liebling, creo que es una escala, y ahí fue un error nuestro, creo que es un lindo ejemplo de problema cross-cultural. Es una escala que está pensada para lugares donde la gente no sufre tanto. Entonces, una de las cosas que yo pienso es que la escala de dolores en prisión de Liebling, cuando uno la pasa a Inglaterra, tenés varianza, tenés heterogeneidad. La pasás en Uruguay, y particularmente en el módulo 3, nada, hay preguntas que directamente las eliminé porque me da vergüenza hacerlas. O sea, porque no le puedes preguntar eso a un preso en Uruguay porque te agarra piñas. No te agarra piñas, pero digo, si yo fuera preso y me preguntan una pregunta había una pregunta, creo que era, no sé si tenía aire acondicionado o algo así, pero no era aire acondicionado, pero era de ese nivel de locura. Entonces, creo que también un esfuerzo interesante podría ser repensar esas escalas. Y lo otro es, en el laburo cualitativo, dolores en prisión no encontré ningún patrón muy interesante. Legitimidad sí encontré algunas cosas interesantes. Y en ese sentido, creo que también me di cuenta de que hay todo un mundo en que yo pensaba, digamos, en nuestro estudio había dos guardias. Una mucho más permisiva y más como negociadora, y una mucho más dura. Y yo pensé que honestamente, cuando entrevistamos a toda la muestra de presos, todos iban a volcarse hacia la guardia más permisiva. Y no fue así. No fue así. Una proporción importante sí, pero había un grupo importante de gente que creía que que le parecía mejor esa guardia. Y cuando le hacía repreguntas vinculadas un poco al tema de la legitimidad, ¿no? A la confianza, ¿por qué? Había presos para los cuales, confiaban mucho más en tipos duros, porque sentían que imponían mucho más el orden, porque sentían que... Y te decían, sí, a mí me agarraron, me partieron al medio, y bueno, está bien, es lo que hay que hacer. Entonces, ahí tengo como una especie de gran duda de qué... Tengo todavía dudas acerca de cómo interpretar eso, pero lo que me queda claro es que el tema de legitimidad en prisiones en Uruguay en contextos tan complicados merece un proyecto en sí mismo y pensar si hay que empezar a pensar preguntas un poco más adaptadas, porque cuando uno ve que, o por lo menos si uno, dicho de otra manera, cuando uno mira el concepto de legitimidad que incluye confianza, justicia, no sé, respeto de derechos humanos, y eficacia es una dimensión más que está por ahí perdida, tal vez en este contexto eficacia sea mucho más importante. Y esto, ahora que estoy pensando, Tanquevi, que es un investigador de Cambridge que ha hecho estudios sobre legitimidad policial, loco mostró que en Ghana la eficacia es una dimensión mucho más importante que las otras en legitimidad policial. Con lo cual, eso debería hacernos pensar de que capaz es una cosa también para pensar en este contexto. Sí, no, y yo estaba pensando también en la cuestión de la justicia procedimental, o capaz que no tanto en la justicia, sino en la previsibilidad de las reglas, ¿no? O sea, a veces cuando, por más que las reglas no sean convenientes para vos, pero sabés cuáles son y se cumplen siempre igual, se tiene cierto margen de previsibilidad que capaz que en otro régimen más laxo, pero cambiante, flexible, te da más incertidumbre, incluso también más riesgo capaz que de ser victimizado vos mismo, ¿no? Entonces hay que ver también, y también es interesante pensar en cómo funcionan esos dos sistemas combinadamente, ¿no? Porque una cosa sería que toda tu vida, todas las semanas fueran igual de inflexibles, y otra es, bueno, ¿cómo vivo la semana inflexible sabiendo que la próxima va a volver la otra Ese guardia? es un punto súper interesante, y esto que voy a decir es muy especulativo,
y lo saco de un par de entrevistas, un par de informantes calificados del estudio, en los que confío mucho, que tienen mucha cancha, o sea, tipos que tienen 20 años de trayectoria o más penitenciaria y que aparte son unos cerebros, ¿no? O sea, mucho más inteligentes que yo. Ellos tenían la idea de que había como una cuestión hidráulica en la cual como que el sistema se adaptaba y que ellos en su carrera habían percibido que siempre había este juego policía malo, policía bueno en las guardias. Y entonces una apretaba y la otra aflojaba, una apretaba y la otra aflojaba y ellos me decían, mirá, no es que se pasa siempre y que es una ley de hierro universal, pero pasa en muchos módulos, en muchas prisiones. Por supuesto, esto hay que probarlo empíricamente y después hay que entender cómo es que pasa porque claramente no hay un Dios ajustando esto, ¿no? Pero es un aspecto interesante que a mí me quedó picando en la cabeza. Y una cosa que quería decir de lo que decías antes, Ana. Ojo que también hay que pensar mucho más en cosas más básicas, poniéndole legitimidad, ¿no? Nosotros cuando le tiramos una escala también que era de códigos penitenciarios vinculados a violencia, o sea, cómo resolver conflictos y le hacíamos preguntas bastante zarpadas acerca de cómo resolverlos. Muchos tipos que contestaban, o sea, muchos tipos que estaban bastante de acuerdo con que, nada, si te faltan respeto hay que romperle la cara al otro, o hay que lastimar al otro, que si se meten contigo, tipo, está bien hacer, o sea, que están muy de acuerdo con este tipo de cosas. Había como una asociación entre los que pensaban eso y los que tenían una buena visión sobre la guardia esta más dura. Entonces también, ojo que creo que también hay como en esa cosa de juego de espejos donde creo que si uno tiene esos códigos que no son fijos, no es que no sean cambiables, pero si uno en ese momento tiene esos códigos acerca del valor que tiene la violencia en términos de respeto, de dignidad, de reputación, también es cierto que eso también puede estar operando para que uno respete mucho más al otro cuando aplica violencia, por más que esté mal y por más que no coincida con la idea que tenemos nosotros de legitimidad de la fuerza autoritaria, y de la fuerza de autoridad, perdón. Entonces yo creo que eso también para mí está pesando, o puede estar pesando. Bien. Nico, llegó una pregunta también que tenía que ver con la teoría de la continuidad y la discontinuidad que vos presentabas, y si pudiste contrastar empíricamente algo de eso en la cárcel de Punta de Rieles. Y yo sumándome a esa idea, volviendo a las dos teorías contrapuestas y volviendo a esto que hablábamos de los datos, si pudieron efectivamente poner a competir en algún modelo como estas dos hipótesis o estas dos teorías, porque por los datos que presentaste referían más a los factores de nivel individual o los factores de importación. Entonces, si pudieron hacer o si van a poder hacerlo, como ver si alguna de las teorías explica más que la otra. Mira, yo creo que a ver, creo que la respuesta simple y sencilla es no. Creo que sería injusto, creo que no sería un test justo de competencia entre ambas teorías usar los datos que yo tengo para tratar de ver eso, porque, como te decía antes, creo que los instrumentos cuantitativos como que privilegian más a los factores individuales y muchos de continuidad. Es cierto que metí algunas preguntas de discontinuidad, pero ya te digo, no funcionaron. Si yo tiro un modelo estamos haciendo un modelo multivariado, ¿no? Si yo tiro un modelo multivariado, básicamente las señales iniciales que está dando es muy a favor de la teoría de la continuidad. Yo no voy a interpretar eso porque creo que no sería adecuado por problemas de medición. Lo otro que pienso es que me parece que si uno quiere hacer esto realmente bien, lo que debería tratar de hacer es medir, por ejemplo, al menos, uno mete preguntas, si no funcionan,
tratar de incluir digamos, lo institucional o lo estructural, o sea, la discontinuidad, de otra manera. Por ejemplo, yo qué sé, agarrar y hacer encuestas como en varios centros o en módulos y tener una medida objetiva de violencia del módulo o medidas objetivas de hacinamiento e incluir eso y ver si eso juega. Ahí como que tenía un poco más de confianza. Pero o sea, por lo menos yo no, creo que no sería honesto intelectualmente hablar de clara competencia entre ambas cosas porque efectivamente no fueron medidas de la mejor manera. ¿Y de Punta Rieles en particular? ¿Pudieron estudiar algo ahí? Mira, Punta Rieles nosotros lo incluimos simplemente en los datos secundarios, vimos que tenía una tasa de violencia interesante y después lo que nos quedó son testimonios, o sea, muchos entrevistados habían pasado por Punta Rieles y yo me esperaba encontrar una opinión mucho más positiva, pero lo que me encontré fue una opinión como bastante más negativa, donde los internos tenían digamos, la percepción que había era que la gestión de la violencia era como arbitraria, que eventos muy similares, según el tipo de vínculo que tuviera el interno con, con- con- con la guardia o con las autoridades, podían derivar o no en sanciones. Me hablaron mucho de cómo había gente que rápidamente era echada del centro y otra que no, aun cuando hubieran ocurrido los mismos eventos. Por supuesto, estos son comentarios en una entrevista de tipos que pasaron por Punta Rieles. Esto no es evidencia de ningún tipo. Lo único que sí puedo decir es que me sorprendió la tasa de incidentes serios con respecto a otros centros, pero también, de vuelta, ¿no? Es súper importante ser muy cuidadosos en lo que esto significa porque basta que, por ejemplo, Punta Rieles sea un centro mucho más tipo, no sé, por hipótesis, pues no lo sé, ¿no? Basta con que Punta Rieles sea un centro como mucho más cuidadoso y diga, no, vamos a medir todos los incidentes que ocurren y otro centro diga, no, vamos a medirlos porque es un problema, porque nos rompe las bolas, porque no queremos tener... Y eso ya hace que Punta Rieles aparezca como peor que el otro. Entonces, tomemos con muchas pinzas esta información que proveí al principio. Bien, y después simplemente un comentario. Acá Leo nos decía que en Argentina no se toman en consideración las experiencias de victimización dentro de la prisión en los informes criminológicos que se hacen sobre los internos. No sé si tuvieron la oportunidad de tomar en consideración algún tipo de consecuencia a nivel de las causas, la tramitación de las causas, o la evaluación de los internos para el alojamiento, lo que fuera, el haber reportado experiencias de victimización. En los datos cuantitativos no lo hicimos. En la... A ver, mi impresión de módulo 3, ¿no? O sea, es sistema penitenciario con CAR, módulo 3. En el módulo 3 y en parte con CAR, o sea, la complejidad con la que lidian y la restricción es tan enorme que solo cuando es algo hipergravísimo se puede dar lugar a algún tipo de movilización. Nosotros, cuando estábamos incluso durante la etnografía, pasaron cosas jodidas y a lo sumo, y bastante, no sé, hechos violentos, con sangre, con cosas, y a lo sumo muchas veces lo que ocurría era simplemente los metían en el calabozo de la entrada del módulo, que es totalmente no reglamentario, que no debía ni poder estar ahí, y lo tenían semanas ahí a ver qué pasaba. Y cuando nos consultabas acerca de eso te decían,
hay tipos que no, porque el módulo 3 también tiene esa cosa que el módulo 3 fue, como el módulo 8 fue clausurado, los más problemáticos empezaron a nutrir el módulo 3. Y hay un tema bastante interesante en la gestión de un sistema, de una cárcel, y es todas las decisiones de justicia local, ¿no? O sea, cuando yo tengo módulos, cuando asigno, ¿qué es lo que estoy tomando en cuenta? El bienestar de este individuo, que es una razón obviamente importante, pero el segundo es, si yo tengo un módulo que está funcionando bien y yo agrego a este individuo, lo que hago, empiezo a generar presión en un módulo que ya está sobrepoblado, ¿no? Entonces, incluso los mejores gestores, incluso gestores divinos, buena onda, preocupados por los presos, informados, etc., tienen un dilema trágico de que muchas veces tienen que, aun cuando haya evidencia de victimización, y a veces victimización seria, tienen que ver qué es qué ponen en esa balanza. Y en el curso pensando en relocalizaciones, habiendo evidencia de victimización, lo que muchos gestores, lo que algún gestor nos decía es, mirá, yo tengo este módulo andando bárbaro, ya lo tengo, ponerle en un 10% de hacinamiento o en un 15% de hacinamiento, yo sé que si yo agrego uno más, este módulo estalla, entonces prefiero tener como el módulo 3 como ese lugar, ese agujero del sistema que antes era el módulo 8, y esperar un poco a que se me genere un espacio, porque si no lo que me termina pasando es que empiezo a generar otro módulo 3, y es terrible, pero era lo que muchas veces ocurría. Y no es algo que sea exclusivo de las cárceles uruguayas, sino que hace muchos años yo leí un libro de John Elster que se llama Justicia Local, donde hablaba un poco de cómo estos dilemas tienen lugar en muchos tipos de decisiones e instituciones sociales, y hablaba de prisiones en particular. Bien, y ahora la última pregunta que nos la plantea Leticia es si investigaron sobre las representaciones de los internos en relación a qué entienden ellos por violencia. Bueno, Leticia, no fue una pregunta específica o sea, no fue un objetivo del estudio, que quede claro, los objetivos eran medir y explicar, pero dado que metimos toda esa parte de trabajo cualitativo, pudimos charlar bastante con los internos. Y creo que un poco lo que yo hablaba acerca de la naturalización de la violencia al principio, tanto de internos como de funcionarios, o sea, de los dos actores, habla un poco de que nada, para empezar, es ridículo pensar que todos los internos tienen la misma idea de lo que es la violencia. Ni siquiera todos los internos del módulo 3. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay un montón de formas de violencia que son directamente, se te cagan de risa. E incluso hasta te consideran humillante que les preguntes si eso es violencia. Por ejemplo, formas de violencia psicológica y emocionales, o sea, que digamos que están en los manuales de bullying psicológico, muchos internos creen que es parte de lo que significa ser con códigos de machismo o lo que sea, pero parte de lo que significa ser hombre es poder bancar eso, y que eso no es violencia, ni mucho menos. En algunos casos incluso violencia física. Creen que ni siquiera lo consideran como algo ni grave, ni reportable, ni terrible. O sea, la idea que yo me quedo es que hay un montón de formas no físicas que son directamente desconsideradas, formas físicas leves que son muchas veces desconsideradas, pero a la vez que si alguien quisiera entender las representaciones de la violencia en la prisión, debería pensar en un análisis de clúster de distintos grupos, porque estoy seguro de que va a encontrar, sí, no sé, 4 o 5 ideas de lo que es violencia, y creo que particular, en muchos casos, asociadas a quién es el objeto de la violencia. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, y aparte que eso es cambiante, ¿no? O sea, por ejemplo,
hay muchos internos que creen que, yo qué sé, violencia es meterte con el familiar, ¿no? Pero ni siquiera ese código es compartido por todos. Hoy en día, algunos internos me decían que eso les parecía el ultraje máximo y la agresión máxima, y otros me decían, hay gente a la cual eso hay que hacérselos, no hay que respetarles ni los familiares. Los funcionarios y los propios internos te cuentan que en los últimos 3 4 años ha habido un cambio, un punto de inflexión que, por ejemplo, ahora ni siquiera se respeta el horario de visitas. No sé cuánto no pasaba esto hace 4 años, pero lo que sí puedo decir, y que lo vi, es que hubo varias veces que nuestro trabajo voltativo se vio interrumpido o no pudimos ir al día siguiente porque han habido incidentes serios durante los episodios de visitas y los funcionarios decían que eso antes no pasaba. Entonces, nada, creo que es algo muy, muy heterogéneo y probablemente va a ser algo, sí, van a haber muchas como visiones diferentes sobre qué es ser violento. Bien, bueno, Nico, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por las respuestas. La verdad que estuvo buenísimo poder contar con tu ponencia para dar cierre a este ciclo de charlas que organizamos desde la red para este año. Así que iríamos cerrando por acá. Y bueno, esperamos que el año que viene nos podamos encontrar presencialmente en algún lugar del Cono Sur o en Europa. Si nos querés invitar a todos, también podemos ir para allá. Así transmitimos desde allá. Estaría buenísimo. No, yo quiero súper agradecer la invitación. La verdad, lo que decía al principio, ¿no? Eh, Primero con el tema, que yo es un tema que no me metí inicialmente. Creo que es un lindo ejemplo de cómo uno académicamente no se da cuenta cómo invisibiliza la violencia más jodida y la sufrida por los menos poderosos. Y fue gracias a Ana, a Ramiro y gente de la red que me empecé a interesar en el tema, así que la verdad que fue gracias a ellos. Y también después, nada, agradecer la invitación por la red, porque la verdad que una de las cosas que más extraño de estar acá es la red. Es un lugar que me encantaba, me encanta participar. La verdad que yo se los ponía por mail, ¿no? Que uno obviamente le gusta que las cosas tengan nivel académico, teórico, metodológico, pero también tiene necesidad de estar en redes con gente que sea buena en lo que hace, pero que también sienta que tiene como una especie de compromiso importante por los que están peor. Y la verdad que la red era uno de esos espacios que yo tenía donde me juntaba y veía gente de todo color y todo tipo, y aparte que pensamos muy diferente, con ese compromiso. Entonces, por eso me parece que es un espacio alucinante y que tal, me gustaría ser conectado porque acá hay gente que estudia bien los temas, pero lo que es pasión, como que está faltando mucho. Entonces, nada, de vuelta, agradecer mucho la invitación y espero poder participar de la red de alguna manera el año que viene. Buenísimo, Nico. Bueno, muchas gracias a todos y todas y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Gracias. Chao.